Ok, bueno, ya entrando en ese ánimo va de amor, de fraternidad, de estar agradecidos por nuestros familiares que están aquí, por los que no están tan bien, ¿verdad? Porque sabemos que la promesa de Dios abarca para todos. Y dice, no recuerdo bien el versículo, pero dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Bueno, en mi versión, pero no me acuerdo exactamente cómo dice, pero en mi versión así dice. Y, y eso siempre lo repetían en la iglesia a la que iba, porque había muchas familias mochas, puede decirse, ¿va? Que sí iba la mamá, pero no iba el papá, que sí iba el hijo, pero no iban los papás, que iban los papás, pero no iban los hijos. Entonces, creo que esos versículos animan a las personas a seguir creyendo en que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Muy bien, déjenme saco la nota. Como bien decía el pastor Aaron, esta semana hemos tenido conflictos en los medios, en diferentes plataformas, de diferentes opiniones, ¿verdad? Buenas, malas, unos que se abstinieron a opinar. Uh, y quería retomar ese tema, no en el ámbito de defender, ni tampoco condenar, sino más bien en el sentido de instruirnos, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor como iglesia, darles a ustedes los conocimientos, las instrucciones de qué es lo que dice realmente la Biblia y qué es lo que no dice, ¿va? Porque podemos escuchar muchas cosas de allá afuera. Es que la Biblia dice esto, es que la Biblia... Y nosotros a veces no las creemos, porque no tenemos un conocimiento, no tenemos una lectura, ¿va? De lo que realmente dice la Biblia. Hay muchos se nos da leer y a otros no, ¿verdad? Eso es de cada quien. Me refiero a que nuestro trabajo pastoral es darles ese alimento para que ustedes no vayan y coman cualquier porquería, ¿va? O se crean cualquier cosa. Justamente entró, pero no. Fue casualidad. Este, bueno, y es ahí donde quiero entrar. En el matrimonio entre iguales. No pusimos entre igualitario, no pusimos entre hombre-mujer, ni tampoco pusimos entre hombre-hombre, mujer-mujer. Entre iguales, ¿por qué? Ahorita vamos a entender ese concepto, ¿verdad? Hoy reflexionaremos sobre una cuestión que muchos creyentes consideran importante. ¿Cómo entender el matrimonio o la unión entre dos personas a la luz de las escrituras? Los cristianos sinceros han llegado a conclusiones diferentes sobre este tema y este sermón o esta palabra representa una interpretación acerca de eso y qué es lo que significa realmente, ¿va? Basados en el amor, en la justicia y en la dignidad, ¿verdad? Que es donde recordemos que el trono de Dios dice la Biblia que es, ¿qué? Justicia y ¿qué más? Y juicio, ¿va? Si nosotros levantamos el juicio contra una persona, contra una comunidad, contra una población, entonces recordemos que la justicia de Dios no opera como nuestra justicia, como la justicia humana. Cuando tú le pides justicia a Dios, o Señor, hazme justicia en esto, o juicio, o levantas juicio contra alguien, ¿qué hace Dios? Primero te voltea a ver a ti, si eres digno de levantar ese juicio o esa justicia contra esa persona o esa comunidad. Es por eso que no sé si se han fijado, hay un patrón en muchas personas, eh, pues, religiosos, líderes religiosos muy importantes, en donde han levantado juicios contra las personas, contra la comunidad o contra cierta población. ¿Y qué pasa? Tiempo después se dan cuenta de que él traía una maraña o sale a la luz muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios primero te voltea a ver a ti. Si Dios va a poner un foco de luz para esa persona o para esa comunidad, primero lo va a hacer con nosotros. Porque nosotros estamos también dentro de la luz de Dios. Entonces, nosotros no podemos levantar un juicio o una justicia o pedir juicio contra alguien porque no es nuestro trabajo. Dice la Biblia que solamente el único juez es ¿quién? Jesús, es Dios, ¿sí?
Muy bien. Existe una profunda reflexión en la exégesis sobre el versículo de la creación, Génesis 1:27. ¿Me lo puedes buscar, hermanito, por favor? Génesis 21:27. 1:27. Ahí, por favor. Y aquí es donde quiero entrar de manera sutil. Los rabinos o las personas que estudian la Torá, todos los antiguos escritos, todo lo que nosotros hoy conocemos como la base de la Biblia, ellos tienen una idea o más bien una tradición. Recordemos que la Biblia antes no era escrita, ¿era qué? Hablada. Era por medio de cantos, de poemas, de historias que se contaban entre ellos para poder transmitir esas historias o la historia de Dios en la humanidad, ¿sí? Génesis, en especial, no era escrita, sino que era ¿qué? Cantada y hablada. Entonces, se le reveló a Moisés, se le atribuye a Moisés el escrito de los 5 libros, los primeros 5 libros, en especial Génesis, porque dice que cuando Moisés subía a la presencia de Dios en el monte, Dios se le revelaba y le mostraba todas las cosas, ¿verdad? Pero no había un escrito, sino que era a través de una tradición hablada. Amén. Ya después hablamos sobre la historia de la Biblia, ¿verdad? ¿Me lo pueden leer, por favor? Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, amor. Hasta ahí estamos bien. Varón y hembra. Eso no se le discute a nadie, ¿verdad? Varón y hembra. Voy a poner un ejemplo, necesito 2 personas. ¿Puedes pasar, Angelito, porfis? Y vente, Moy. Tú que estás más cerca. Ok. Váyanse para acá en medio, para que vean el ejemplo también allá. Pónganse contra espalda los dos, por favor. Ok. Ahorita ustedes pueden ver que son 2 personas nada más que pegadas. Pero en la historia rabínica nos muestra, recordemos que hay muchas palabras etimológicas que sacan del griego, ¿verdad? Como lo que es matrimonio, que significa la defensa de la matriz, y tantos discursos que hablan sobre eso, ¿verdad? Pero nuestro Dios era hebreo, hermano, hablaba hebreo. Jesús hablaba hebreo y arameo, no era griego, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues lo dejamos a un lado toda la etimología griega, ¿verdad? La historia cuenta que el ser humano era nada más una sola persona, que era una sola carne, ¿sí? Entonces, los rabinos cuentan que estaban pegados el hombre y la mujer. Cuando Dios los creó, estaban pegados. ¿Y qué los unía? Las costillas, ¿sí? Lo que es el torso y las costillas. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a darle nombre a todos los animales, a todas las cosas? Pues él se da cuenta de que se siente solo. ¿Por qué se siente solo? Porque nada más está mirando para un solo lado. Entonces, en la tradición judía, ellos dicen que cuando Dios los separa, voltéense frente a frente, se conocen y Dios conoce el hombre conoce a su mujer y la mujer a su hombre. ¿Sí? Por eso es que nosotros compartimos con las mujeres, los hombres y las mujeres compartimos muchas cosas similares. ¿Sí? Gracias. Gracias por el. Es que quería ponerles el ejemplo para que se lo vieran claro, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos muchas afinidades. Yo como hombre, muchas afinidades con una mujer. ¿Por qué? Porque antes estábamos unidos. Es por eso que a veces 2 mujeres se complementan también. Porque antes eran una sola carne. ¿Por qué 2 hombres se complementan a veces también? Porque antes era una sola carne, ¿sí? Nosotros no discutimos de que era hombre y mujer, porque ese es el binomio que Dios puso para la procreación.
¿sí? Eso lo entendemos y eso no se discute. Lo que sí entendemos ahorita es que como estábamos unidos en una sola carne, por eso compartimos a veces muchas cosas que son similares, ¿sí? Es por eso que a ver, y aquí es donde no soy profesor en este tema, pero es por eso que a veces se comparten muchos cromosomas similares, ¿sí? El ADN es similar. Bueno, no quiero entrar en detalles de eso, pero hay que investigarlo en su casa, ¿va? Pero hay mucha información sobre eso. Dice, el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente en planos de igualdad espiritual. El matrimonio se entiende no como una pérdida de individualidad, no porque se hayan separado, quiere decir que ya no eran iguales, sino que la búsqueda constante se complementan uno al otro, ¿sí? Recordemos que primero Dios creó todo y antes de hacerlo todo en físico, ya lo tenía todo, ¿qué? En su pensamiento, en su corazón, ¿sí? Entonces, no sé si se han fijado que en los capítulos de Génesis a veces dice, y Dios creó al hombre y la mujer, y lo dice después, y Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero eran una sola carne, y después ya que les dio su individualidad, su espiritualidad cada quien, su forma de buscarse cada quien, de buscar a Dios cada quien a su forma, ¿verdad? Dios no le habla igual a un hombre, a una mujer. Dios no le habla igual a un niño que a un adulto. ¿Sí me explico? Las palabras de Jesús. Ay, ¿sabes qué? Dale un vasito de agua, ¿no? Recordemos que cuando Jesús habla sobre este tema, en Mateo 22:37, habla sobre dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí dice Jesús, se resumen toda la ley. Toda la ley se resume en esos dos mandamientos. El amor no es un tema secundario en nuestra fe cristiana, sino que es la base de todo. Por amor, Jesús vino a darnos salvación, morir por nuestros pecados. Por amor es que estamos nosotros aquí demostrándole que queremos conocerlo, que queremos estar más cerca de él, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, bondadoso, no busca lo suyo, todo lo soporta y nunca deja de ser. Cuando vemos una relación marcada por la fidelidad, el sacrificio mutuo, el compromiso y el cuidado, vemos que reflejadas todas las virtudes de Dios en una sola carne. El matrimonio con palabra no existía. No, todavía no era, ni en el tiempo de Jesús tampoco. Por eso Jesús habla de que el hombre y la mujer dejarán a su familia y se unirán en una sola carne. Lo que quiere Dios es volver a hacer el mismo diseño, unir en una sola carne. Y es por eso que este tema se me hizo muy ad hoc, ¿verdad? Traerlo este domingo. Porque a veces ustedes, por tantas noticias que han pasado, les pueden preguntar a ustedes, ¿verdad? Oye, ¿tú qué piensas del matrimonio? ¿O qué dice tu fe cristiana sobre el matrimonio? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Sí. Y es por eso que traía yo este tema para podérselos dar y que ustedes pudieran entender eso. A lo largo de los evangelios, Jesús mostró una especial preocupación por quienes eran marginados o excluidos. Constantemente llamó a sus seguidores a mirar más allá de las categorías sociales y a reconocer la imagen de Dios en cada persona. Su ministerio estuvo marcado por la inclusión, la misericordia y la compasión. Nunca dijo, a esa persona no le hables porque es de otro país, o a esa persona no le hables porque es otro tipo de piel. No, Jesús abrazó a todos, Él extendió sus brazos para todos. ¿Sí? Ok. Es importante reconocer que otros cristianos
interpretan ciertos pasajes bíblicos de manera distinta y sostienen que el matrimonio, según las Escrituras, está reservado para un hombre y una mujer. Tenemos esas diferencias, ¿verdad? Y lamentablemente, pues vamos a seguir teniéndolas, porque son diferentes formas de pensar. Y va a ser un debate, ha sido un debate antes y va a ser un debate después. Pero independientemente de la posición que tengamos o que cada uno adopte, la llamada bíblica permanece en hablar con la verdad y con amor y tratar a todos con dignidad y recordar que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Cuando tú hables, cuando se ha oído tanto mensaje desde púlpitos, desde cámaras, desde plataformas, mensajes de odio, mensajes de, es que yo tengo la verdad y se basan en versículos que a veces ni ellos entienden, ¿verdad? Es cuando ustedes deben de ver que cada persona está hecha a la imagen de Dios y que antes de juzgar a tu hermano o hermana, estás juzgando a la imagen de Dios. ¿Sí? Busquemos la sabiduría de la Biblia, de las Escrituras, con humildad, con sencillez, no por un dogma o por lo que nos hayan enseñado. Practiquemos el amor de Cristo, el cual nos dejó en los dos principales mandamientos, y que nuestras comunidades reflejen la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Tenemos un trabajo muy grande que hacer. Nos tocó, pues ahora sí, como que ser la punta de lanza, ¿verdad? En esta ciudad. De hecho, en todo el estado, ¿verdad? Porque pues somos la única iglesia inclusiva en todo el estado. Esperemos que Dios siga abriendo más puertas, ¿verdad? Pero tenemos esa responsabilidad de no solo hablar del amor inclusivo de Dios, sino también de mostrarlo. Es por eso que en la siguiente marcha vamos a tener ese compromiso, ¿verdad? De demostrar. No vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de ningún mensaje, sino de demostrar que realmente existe un amor inclusivo de Dios para todos, para todas y para todos. No nos dejemos llenar de odio, de rencor, por lo que vemos, por las noticias que escuchamos, por lo que nos dicen. Es que tú no vas a ir a tal lugar, es que tú vas a ir al infierno. Muchos mensajes, ¿verdad? Que pueden venir hasta del seno familiar. Nosotros tenemos que estar bien posicionados en demostrar el amor de Dios. Por eso es que es un amor incluyente, porque abraza a todos, no solamente a los de la comunidad, sino también a los que están en nuestras familias, los heterosexuales, a todos ellos. Recordaba mucho, pues yo estuve asistiendo a la iglesia cristiana desde que nací, pero ya fielmente desde los 12 años. Y fue algo muy curioso, porque yo empecé a asistir a la iglesia por un folleto que me encontré tirado. O sea, a mí nadie me evangelizó, a mí nadie me habló de Dios. Yo me encontré un folleto. Me recuerda mucho cuando el pueblo de Israel deja de escuchar la voz de Dios por 400 años, o más de 400 años, y de repente viene Jesús y se empieza a hablar de Dios y del amor inclusive, de todo, ¿va? Y empecé a asistir a la iglesia. Y me acuerdo que crecí muy rápido, ¿va? De repente ya me hicieron líder y me hicieron esto. Pero ¿qué pasaba? Que había algo dentro de mí que ellos veían mal. Y oraron por mí muchas veces, me impusieron manos, me echaron fuera demonios. No, o sea, yo creo que hasta tenía una lista de todos los demonios que me echaban fuera, ¿va? Y era bien increíble porque
Cuando yo empecé a asistir a esta iglesia, tenían reuniones en las mañanas. A las 6 de la mañana tenían reuniones de oración. Y yo era el único adolescente que asistía a esas reuniones. Eran 3 hermanos, el líder de la reunión y yo. ¿Sí? Y terminando la reunión de oración, teníamos que servir en el comedor para niños. Tenían un comedor para niños. Y yo ahí es donde entendí que el amor se ve de diferentes maneras. Se puede ver entre 2 mujeres, entre 2 hombres, entre un hombre y una mujer, porque antes éramos una sola carne. ¿Sí me explico? Es por eso que ahí podemos debatir en que por qué se sienten atraídas las mismas personas. ¿Por qué? ¿Por qué amor entre iguales? Porque antes éramos uno solo. Compartíamos una misma costilla, un mismo sentir, ¿sí? Éramos la misma persona para Dios. Para no hacérselas muy larga el cuento, esa iglesia tuvo un avivamiento gracias a esos 4 personas que estuvimos orando día tras día. Yo me fregué una rodilla por el frío de estar hincado todas las mañanas. Hasta la fecha me truena esta rodilla. Entonces, es un recordatorio de cómo Dios empezó a sembrar ese amor y esa pasión, ¿verdad?, por buscarlo a Él. No ver etiquetas, no ver nada. Y me recuerda un sueño que tuve, visión, no sé, porque a las 6 de la mañana, sinceramente, yo me quedaba dormido en el altar, a veces. O sea, eso no es algo extraño para muchos. Y me recuerdo que ese sueño, visión que tuve, era Jesús abriendo sus brazos, va extendiendo sus brazos hacia mí, y yo veía muchas personas más atrás de mí, pero algo muy peculiar que salía de las manos de Jesús. No era sangre, no se veía el hoyo donde fue crucificado, sino que me mostraba un arco iris. Salía un arco iris de su palma, de sus palmas. Y yo se lo conté al líder, al líder de la reunión, porque en ese tiempo estábamos entrando en un mover muy profético, bueno, en ese tiempo y ellos daban su explicación, ¿verdad?, de que era esto, que era el otro, pero hasta hace unos meses entendí que no se trataba nada de eso. Se trataba de un propósito que Dios me estaba hablando. ¿Sí? Eran esos colores que vemos ahorita. Eran esos colores que yo puedo ver ahorita, que si bien pueden interpretarse de muchas maneras, pero esos colores fueron los que a mí me dijeron: Dios me acepta y Dios me ama tal cual soy. Y ese es el mensaje como embajadores de paz, de amor, que tenemos que llevar. De que nos pueden decir muchas cosas y nos pueden sacar muchos demonios y pueden decir muchas cosas de nosotros, pero algo que no pueden refutar es que el amor de Dios, como dice Romanos 3:28, Dios ya no ve género, no ve identidades políticas, no ve nada, sino que ve a todos a través de Jesús con amor. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Y eso es lo que debemos de llevar. Embajadores de paz y embajadores de amor. Sí. La Biblia no se hizo para discutir. La Biblia no se hizo para debatir. La Biblia se hizo para mostrar el plan de Dios para la humanidad. Sí. Entonces con eso quiero terminar y quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Con esto nos despedimos de la transmisión.